Si alguien ve las carreras por televisión, seguramente pensaría que todo está bajo relativo control, ¿verdad? Luces intermitentes, los adelantamientos, el champán en el podio. Pero, o sea, si te acercas lo suficiente a los garajes hoy, 13 de abril de 2026, literalmente puedes oler el pánico. Totalmente. Las sonrisas frente a las cámaras son una fachada muy, muy delgada en este momento. Exacto. La Fórmula 1 no está pasando por una racha de malas carreras o digamos las quejas habituales de un fin de semana normal. Estamos presenciando una crisis operativa, técnica y política a puertas cerradas que sinceramente amenaza la supervivencia misma del campeonato tal como lo conocemos. Sí, es una guerra de supervivencia. Es que las nuevas regulaciones están destruyendo la esencia del pilotaje. El mercado de pilotos es un polvorín que está a 1 milímetro de estallar, y el calendario, bueno, se ha convertido en una trituradora humana. Y la misión de este análisis a fondo no es leer los comunicados de prensa oficiales, porque a ver, esos ya sabemos que están pasteurizados para tranquilizar a los patrocinadores. Sí, te venden que todo es perfecto. Exactamente. Hoy vamos a diseccionar la telemetría oculta, los secretos que circulan en los pasillos y esa política despiadada que jamás llega a la transmisión global. Ok, vamos a desempacar esto, empezando por la máquina, porque al final del día, si el auto no funciona, absolutamente nada funciona. Nada, cero. Y los monoplazas de 2026 son, según admiten en voz baja los propios ingenieros, un fracaso conceptual que tiene a la Federación contra las cuerdas. Yo estoy seguro de que nunca habíamos visto algo así. Es que es un fallo sistémico. O sea, el corazón del problema radica en las nuevas reglas de gestión energética, esta famosa división de 50% potencia de combustión y 50% potencia eléctrica. Que sonaba muy bien en papel. ¡Claro! El concepto sonaba brillante en un simulador corporativo, ya sabes, para atraer fabricantes de autos de calle, pero en el asfalto es un desastre dinámico absoluto. Las baterías simplemente no tienen la capacidad de mantener ese despliegue de energía durante toda una recta. Se vacían de la nada. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Tienes a un piloto que agota su energía a mitad de camino y el auto entra automáticamente en un modo de recuperación agresivo, cayendo en velocidad de una manera drástica. Y si el piloto que viene detrás todavía tiene energía y está utilizando el despliegue máximo, Se lo lleva puesto. literal. Estamos viendo diferencias de velocidad de aproximación que rondan los 50 o 60 kilómetros por hora en cuestión de segundos. El auto de adelante se convierte en un obstáculo casi estático. Imaginemos intentar jugar ajedrez mientras corremos en una caminadora a máxima velocidad. Y de repente, alguien apaga la máquina de golpe. O sea, así se siente la sobregestión electrónica para estos pilotos hoy. Los adelantamientos dejaron de ser una batalla de valentía frenando tarde para convertirse en, meros cambios de posición dictados por un algoritmo. Exactamente. Es un código decidiendo la carrera. Solo hay que analizar la telemetría del accidente de Jack Doohan en la primera curva de Suzuka. Perder el control a 300 km por hora e impactar contra las barreras simplemente por llevar el alerón trasero abierto. La famosa aerodinámica activa se vendió como el futuro, pero en la pista arruina por completo el efecto del rebufo. Lo fascinante aquí es la física detrás de ese fallo. Porque no es solo que el auto sea difícil de manejar, es que el aire mismo se vuelve impredecible. A ver, para entender por qué esto es letal, el rebufo funciona porque el auto de adelante corta el aire, creando una burbuja de baja presión que succiona al auto que lo persigue. Ajá, el principio básico de toda la vida. Exacto. Pero con este sistema activo, si el auto de adelante de repente cambia su perfil aerodinámico en plena recta para ahorrar energía o reducir resistencia, ese flujo de aire colapsa sin previo aviso. Desaparece. Desaparece. El auto de atrás pierde toda su carga aerodinámica frontal de 1 milisegundo a otro. El volante se vuelve ligero, las ruedas delanteras pierden agarre y a esa velocidad el piloto se convierte en un simple pasajero hacia el muro. Y exactamente por eso, la metáfora que está usando el delegado técnico de la Federación, Nicolás Tombazis, es un insulto absoluto a la inteligencia de cualquiera que entienda este deporte. Lo de la manzana. Lo de la manzana. Escucharlo decir en reuniones privadas que el paciente no necesita cirugía a corazón abierto, solo comer una manzana al día. Por favor. Si los pilotos están estrellando porque el aire desaparece
y los autos se comportan como si fueran teledirigidos desde el muro de boxes, el paciente definitivamente no necesita una dieta balanceada. No para nada. El paciente está en terapia intensiva, conectado a un respirador y con falla multiorgánica. ¿Sí? Bueno, esa es la clásica desconexión entre los despachos allá en París y el asfalto. No quieren tratar a la afición como ignorantes, pero tampoco quieren desatar un pánico masivo entre los inversores. Sin embargo, el plan de rescate que está circulando ahora mismo en las reuniones de emergencia demuestra que saben perfectamente la gravedad del asunto. El calendario es brutal, ¿no? Brutal. Han establecido un calendario crítico. Todo inició el 9 de abril. Hoy, 15, se discuten modificaciones deportivas de emergencia. Mañana, 16, se evaluará la viabilidad técnica. Y el 20 de abril tomarán una decisión vinculante. O sea, en 5 días. Sí, tienen una fase 1 que buscan aplicar ya mismo para el Gran Premio de Miami. Son ajustes de software para imponer límites drásticos en la potencia eléctrica, prohibir ciertas recuperaciones durante la clasificación y reducir ese modo de adelantamiento que genera las peligrosas diferencias de velocidad. Parches, básicamente. Exacto, puros parches. Y la fase 2, proyectada para 2027, es la confesión del fracaso absoluto. Requerirá cambios de hardware severos y permitir un mayor flujo de combustible para que el motor de combustión vuelva a ser el protagonista. Y te digo algo, el catalizador de esta rebelión no son los ingenieros, son los propios pilotos. Me consta que el grupo de WhatsApp de la Asociación de Pilotos no había estado tan activo en una década. Y no están haciendo un berrinche mediático, están enviando propuestas técnicas kilométricas basadas en la física que sienten en sus manos. ¿Quieren manejar? No programar. Exacto. Quieren manejar autos de carreras análogos, viscerales, no calculadoras rodantes. Y esa misma frustración técnica nos lleva al segundo gran terremoto de este ecosistema. Porque si esta dependencia extrema de la electrónica está quebrando los autos, también está quebrando la paciencia del piloto que más depende del instinto puro, que es Max Verstappen. Así es. De la máquina fallida pasamos al factor humano. La frustración de Verstappen con esta nueva era técnica es el combustible de alto octanaje para el mayor rumor de esta generación. O sea, estamos presenciando cómo el imperio que Red Bull construyó a su alrededor se desmantela sistemáticamente. Pieza por pieza. Y no estamos hablando de salidas menores. Jonathan Whitley no era solo un director deportivo. Era el cerebro operativo que entendía el reglamento mejor que los propios comisarios. Adrian Newey era el pilar conceptual. Rob Marshall y Will Courtney eran la estructura de ingeniería pura. Y a esto súmale sus mecánicos de confianza como Matt Collair y Ollie Shack. Y la inminente salida de su ingeniero de pista, Gianpiero Lambiase, a finales del próximo año. Lambiase es clave. Totalmente. Es el único tipo en todo el paddock capaz de decirle a Max que se calle por la radio y que se concentre. Perderlo es perder su ancla psicológica. Pero a ver, frena un momento. La narrativa dice que la herida mortal fue el despido de Helmut Marko en diciembre del año pasado. Ajá. A mí me cuesta comprar esto. Entiendo la lealtad, entiendo que Max dijo que Marko era su padre deportivo. Pero Verstappen es el depredador más competitivo que hemos visto desde Schumacher. ¿Me estás diciendo que va a tirar por la borda todo su proyecto y buscar una salida legal simplemente por solidaridad con un asesor de 80 años? Eso suena, completamente irracional. Bueno, no es solo lealtad emocional, es una cuestión de escudo político. Helmut Marko era la única garantía de Max de que las promesas técnicas de la directiva se cumplirían. Marko era su palanca de poder dentro de un equipo corporativo complejísimo. Ok, visto así sí. Al despedir a Marko en diciembre, cuando Max ya estaba blindado contractualmente para 2026, sin cláusulas de salida fáciles, la directiva le cortó las alas, lo aislaron en una estructura que se está derrumbando. Ejecutar ese movimiento a sus espaldas fue un error de cálculo monumental. Max es conocido en los pasillos como el inventor de la bandera del rencor. No olvida. Se la va a cobrar. La pregunta no es si está enojado. La pregunta es, ¿cómo y dónde va a cobrar esa venganza deportiva? Lo cual nos deja mirando el tablero de opciones. Y las segundas oportunidades rara vez existen en este nivel. A ver, internamente se sabe que Max rechazó a Mercedes el año pasado cuando la puerta estaba abierta de par en par. Ahora Mercedes domina a placer con George Russell y Kimi Antonelli.
Es muy, muy difícil imaginar a la cúpula desarmando un equipo ganador solo para acomodar el ego herido de Verstappen, por más brillante que sea. Eso nos deja con la gran alternativa pintada de rojo, Ferrari. Si conectamos esto con el panorama general, ir a Ferrari hoy es literalmente lanzar una moneda al aire con los ojos vendados. ¿Completamente? Sí, el chasis de Maranello es superlativo, aerodinámicamente casi a la par de Mercedes, pero el motor es el gran problema. Arrastran un déficit confirmado de entre 20 y 25 caballos de fuerza. Eso es una eternidad en una recta moderna. Es muchísimo. Liderazgo técnico sin rodeos. Pero apostar contra Mercedes en el inicio de un ciclo reglamentario es aterrador. Sí, te puede salir carísimo. Recordemos 2014. Mercedes ocultó su verdadero potencial durante la pretemporada y luego dominaron 8 años seguidos. Ferrari podría prometerle la luna a Max, pero los caballos de fuerza reales se miden en el dinamómetro, no en promesas de pasillo. Y hay un mito gigante que necesitamos demoler aquí mismo. ¿Acaso a Max Verstappen le quita el sueño el romanticismo de Maranello? ¿Le importa vestirse de rojo y sentir el peso de la historia del caballo rampante? Para nada. Absolutamente no. A Max le da exactamente igual el color del auto. Él quiere un misil balístico capaz de aniquilar a sus rivales desde la primera vuelta. Si Ferrari no le garantiza ese misil, no va a dudar en tomar la tercera vía, que, ojo, cada día cobra más fuerza, que es el año sabático. Ah, sí, el famoso descanso. Es que odia la sobregestión de estos autos. Es más feliz corriendo simulaciones de GT3 en su casa o dando vueltas en el Nordschleife. Sentarse en su yate un año, ver quién domina realmente la nueva era y firmar con el ganador absoluto en 2027 es una jugada fríamente calculada que encaja perfecto con su personalidad. De ir a Ferrari. Las leyes de la física dictan que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Y en este deporte, eso aplica a los egos y los contratos. Si Verstappen aterriza en Maranello, desplaza inevitablemente a su archienemigo histórico, que es Lewis Hamilton. ¡Boom! Y eso provocaría un cisma corporativo sin precedentes. Fred Vasseur apostó todo su capital político por la alineación de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Hamilton tiene un contrato blindado de 2 años más uno opcional. Sacrificar a un 7 veces campeón del mundo a mitad de su proyecto sería la humillación máxima. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque estamos hablando del dilema definitivo para cualquier director de equipo. O sea, tiras a la basura la estabilidad de un líder comprobado que unifica a 1.500 ingenieros por el talento volcánico de Verstappen. Cuando analizas la anatomía de un campeón, el valor de Hamilton va mucho, mucho más allá de la telemetría. Totalmente de acuerdo. Para entender ese valor intrínseco, basta escuchar a mentes analíticas como James Bowles, ahora en Williams, cuando habla de las secuelas de Abu Dhabi 2021. Uf, ese final. Perder un 8º campeonato mundial en la última vuelta, tras una decisión de dirección de carrera tan cuestionada, habría destruido psicológicamente al 99% de los atletas de élite. Algunos se habrían retirado, otros habrían quemado el paddock. Sí, tirado todo por la ventana. Hamilton no. Entró a la fábrica semanas después y reconstruyó la moral de un equipo que estaba en shock absoluto. Ese nivel de liderazgo operativo, la capacidad de actuar como un compás cuando la brújula del equipo está rota, es algo que moldea el desarrollo de un auto a lo largo de una temporada completa. Max es un talento implacable, pero es un volcán. Exige perfección inmediata y arrasa con quien no la entrega. Hamilton es quien navega la crisis. Y no olvidemos el talento puro. A veces parece que todo el mundo sufre de amnesia colectiva. Comparemos lo que estamos viendo hoy con los novatos. Tenemos autos hipercomplejos, manuales de volante que parecen guías telefónicas. Vemos a talentos inmensos sufriendo horrores. Oscar Piastri siendo dominado por Lando Norris, o Antonelli ahogándose frente a Russell en su adaptación a la presión de la punta. La curva de aprendizaje es brutal hoy en día. Sí, y luego miras atrás a la temporada de novato de Hamilton en 2007. Se subió a un McLaren y se enfrentó cara a cara con Fernando Alonso, quien venía de ser bicampeón mundial. Y no solo sobrevivió, lo igualó. Esa capacidad innata de extraer tiempo de vuelta, sin importar la maquinaria, es un activo que Ferrari pensaría muchísimo antes de desechar por los caprichos del mercado. Definitivamente. Estoy convencida de que el carácter de un piloto influye directamente en las horas que los ingenieros deciden quedarse trabajando en la fábrica.
Alterar ese ecosistema introduciendo la volatilidad de Verstappen en un equipo como Ferrari, que de por sí ya es una olla de presión política y mediática increíble, podría ser un suicidio estratégico. Absolutamente. Y ya sea lidiando con autos que requieren cirugías de código fuente para no salir volando, o gestionando batallas de egos y contratos millonarios, hay un yunque gigantesco sobre el cual están golpeando a todos en este deporte en este momento, y es el calendario. Están empujando el límite de la biología humana hasta el punto del quiebre. Sí, la geopolítica acaba de lanzar una llave inglesa en los engranajes del campeonato. Las tensiones y conflictos en Medio Oriente obligaron, por pura seguridad operativa, a cancelar los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudita a principios de año. Lo cual era lo lógico, obvio. Fue la decisión más sensata. El problema es que, en este nivel de negocios, los vacíos no existen, solo se posponen. El músculo financiero de Arabia Saudita, impulsado por gigantes como Aramco, se niega a aceptar que la carrera no se realice. Han ejercido una presión corporativa asfixiante para reubicar el evento sí o sí en este campeonato. Y el objetivo que tienen en la mira es la ventana del 11 al 13 de diciembre. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel logístico? Significa que están intentando empacar 4 grandes premios consecutivos para cerrar el año. Originalmente la temporada moría de forma civilizada a principios de diciembre. Una locura. Sí, ahora estaríamos hablando de Qatar, Abu Dhabi, Arabia Saudita y donde sea que encaja en la cuarta carrera, semana tras semana. 4 fines de semana de máxima intensidad, cruzando usos horarios, desarmando toneladas de equipo de hospitalidad, servidores y autos completos en 12 horas para meterlos en aviones de carga. Francamente, los mecánicos van a empezar a usar los neumáticos de repuesto como almohadas porque no van a ver una cama de hotel en un mes. Esto plantea una pregunta importante sobre la ética laboral y la viabilidad del deporte en sí. Porque, no estamos hablando de los pilotos o los jefes de equipo que vuelan en jets privados el jueves y se van el domingo por la noche. Ellos duermen perfecto. Ellos sí. Estamos hablando del núcleo operativo. Los ingenieros de sistemas que pasan la madrugada reescribiendo parches de software para la gestión de energía, los mecánicos que reparan chasis destrozados por la aerodinámica inestable, condensar el clímax de un campeonato mundial en un maratón de 4 semanas sin respiro es asegurar un colapso físico y mental en los garajes justo antes del invierno. Es un despropósito absoluto. Tuvimos un parón ridículo de casi un mes por las cancelaciones. Ahora los equipos van a Miami. Luego tienen otras 2 semanas muertas de inactividad, solo para chocar de frente con este muro infernal a fin de año. Y ojo, la telemetría a futuro se ve aún más oscura. Filtraciones recientes de pilotos como Pierre Gasly indican que, para el nuevo acuerdo de la Concordia en 2027, esa supuesta barrera sagrada de las 24 carreras va a desaparecer, subiendo el calendario a 25 grandes premios oficiales. Al cruzar ese umbral hacia las 25 carreras, estás diluyendo activamente tu propio producto. Eliminas la singularidad por completo. Un gran premio deja de ser un evento especial, ya sabes, esa fecha que los aficionados marcan en el calendario, para convertirse en ruido de fondo. Pierde la magia. Un domingo más de carreras en la televisión, exacto. Esa sobreoferta anestesia en la audiencia, pero lo más grave es que revienta la estructura interna de los equipos. Vas a requerir personal rotativo, encareciendo los costos en una era donde se supone que el límite presupuestario es la regla de oro intocable. Todo choca entre sí. Para cerrar, pongamos todo esto en perspectiva. Recapitulemos la magnitud de la tormenta perfecta que está convergiendo exactamente hoy. Por un lado, la cúspide de la ingeniería automotriz ha creado monoplazas tan fallidos conceptualmente que necesitan restricciones urgentes de software para evitar que los autos se conviertan en proyectiles letales en plena recta. Un peligro constante. Y por otro lado, el mercado de pilotos está al borde del colapso, con el campeón del mundo buscando la puerta de salida, sintiéndose traicionado y sofocado por la misma tecnología que, se supone, debería exaltarlo. Al mismo tiempo, legados monumentales como el de Lewis Hamilton penden de un hilo en medio de estrategias corporativas implacables, demostrando que el talento y el liderazgo a veces valen menos que el impacto mediático del próximo gran fichaje. Y todo esto ocurre mientras una maquinaria financiera insaciable exprime a sus trabajadores hasta límites inhumanos, priorizando la expansión del calendario por encima de la salud física y mental del personal que realmente hace que los autos arranquen cada domingo. Lo que nos deja con un pensamiento final,
Una reflexión urgente para quienes siguen este deporte no solo por el brillo superficial, sino por la ingeniería y el factor humano. Si las máquinas más avanzadas que hemos visto se sienten al volante como videojuegos fallidos y sin alma, si el calendario de carreras está quebrando el espíritu de los mecánicos bajo el peso de los millones de dólares, y si el piloto más dominante del planeta prefiere estar jugando en un simulador en su tiempo libre antes que domar estos monoplazas, ¿estamos realmente presenciando el pináculo absoluto del automovilismo? ¿O estos son los primeros y ensordecedores crujidos de un imperio que, por no soltar el acelerador comercial, ha calculado muy mal la curva y va directo hacia el precipicio? Analicen cada mirada, cada silencio y cada decisión técnica en el próximo Gran Premio de Miami, porque la onda expansiva de esta crisis, sinceramente, no ha hecho más que comenzar.